Vamos a ver ahora los bloques que se utilizan en los sistemas de memoria y vamos a empezar con los latches. En español se les llama cerrojo, aunque también la palabra latch ya está siendo adoptada en muchos países. Y lo vamos a ver desde un punto de vista de sistema, no sobre la construcción en sí, la arquitectura la vemos. Eh, Estos bloques son capaces de almacenar solamente un bit, los bloques de memoria, y se dividen en dos partes: latches, que vamos a ver en este video, y los flip-flops, que son otros de tipo biestable que vemos en un video posterior. Los latches que vamos a mencionar son el SR, set reset, y el data latch, el D-latch. Y los flip-flops no los vamos a mencionar los dos que están ahí, del D flip-flop y el JK, solamente nos vamos a concentrar en uno de ellos. La primera diferencia consiste en que los latches o cerrojos, ¿verdad? Son controlados por los eventos, es decir, la salida va a depender de los valores que tenga a la entrada, y en tanto que los flip-flops están controlados por un reloj o los pulsos. Nosotros solamente vamos a ver el caso del D flip-flop. Unas definiciones para empezar: Q es el estado presente que está almacenado en un latch o en un flip-flop. Y este nombre de Q se adoptó del inglés quiescent, y también lo usamos en las descripciones de los funcionamientos para hablar del estado futuro, como veremos más adelante. Un evento es cualquier acción que causa cambio en el estado. Fíjense que estamos usando la palabra evento en dos sentidos diferentes. En los latches que son controlados por eventos, el evento es un cambio en la entrada. En cambio, en los flip-flops que son controlados por el reloj, el evento es una transición en el valor del reloj. Eh, Hablamos de estado futuro, el estado que resulta después de un evento, y usamos la letra Q o la letra Q con un subscrito N para referirnos a ese estado futuro. Y el estado previo es el estado que se tenía justo antes del evento. Usamos la letra Q, perdón, QO o el Q con subíndice N-1. Las cuatro operaciones que se mencionan en el caso de los latches o de los flip-flops son el de mantener, guardar la memoria, hold en inglés, hacer Q igual a 1 en inglés set, y hacer Q igual a 0 en inglés reset o clear, ¿sí? A veces en español al set le llaman encender y al reset le llaman apagar. Y también está el cambio, que consiste simplemente en cambiar el estado que se tenía. Si era 0, convertirlo a 1 y viceversa. Comenzamos entonces con el primer latch, el SR. El símbolo que tenemos ahí es el que se encuentra una cajita con dos entradas que son S y R. Estas vienen de las palabras set y reset. Y le pongo dos salidas en este caso. Generalmente es una salida la que se usa normalmente, pero se están poniendo aquí las dos. Una es el estado Q y la otra es el Q negado, es decir, el inverso del Q. Entonces, cuando yo tengo SR igual a 0, o sea que estaba en una posición y ahora estoy en 0, 0, el valor que tenía antes del evento que me llevó al 0, 0 es el que se mantiene. Si el reset es 1, el set 0, entonces se hace un reset, es decir, se pone Q igual a 0. Si es al contrario, 1 para el set, 0 para el reset, entonces el Q se enciende, se hace 1. Y la combinación 1-1 se considera un estado inválido en este caso, porque hay dos razones. La primera es que el Q y el Q negado van a ser del mismo valor, y ese valor va a depender de la arquitectura. Y el otro problema que se tiene con este es que si de estas entradas volvemos al 0,0, no tenemos manera de decir cuál es el valor que se va a guardar. Podemos tener una tercera entrada, que es un habilitador, en este caso un habilitador activo en alto. Quiere decir que cuando es 0, las entradas no tienen ningún efecto y lo único que hacemos es mantener el valor que se tiene en la
que se tenía antes de que se deshabilitara. Cuando está habilitado, esta tabla entra en acción, 00 mantiene, 01 reset, etc. Esto es lo mismo, excepto que ahora la señal habilitadora es active low, que es cuando vale 1, cuando es high es cuando se mantiene lo que se tenía, y cuando es 0 es que se pueden hacer los cambios usando las señales SIR. Ahora, si nosotros tenemos un ejemplo, aquí tenemos tres curvas de señal. Este es lo que tenemos como tabla de referencia. Este es el símbolo. Fíjense que estamos usando el activo Enable High. Quiere decir que en esta región está activado. Y lo que yo tenga en la entrada es lo que va a determinar el valor de Q. Empezamos que Q vale 0 porque está activado. R igual a 1, S igual a 0, que es esta línea que tenemos aquí. En la siguiente etapa, Q, el enable se deshabilita el sistema, es decir, lo que yo tengo en ese momento es lo que se va a guardar, y mientras esté deshabilitado no cambia, no hay manera de que Q cambie. Se vuelve a habilitar y entonces empiezan a actuar estas dos. Primeramente se hace un set porque el S es 1, y luego cuando paso a 0, 0 se mantiene ese valor. Aquí S vale 0, R1, quiere decir que se va a hacer un reset, vamos a apagar Q, y luego nuevamente se va a deshabilitar el sistema con enable igual a 0 y se mantiene Q, ya no va a cambiar. Al latch se le puede poner una señal adicional, que es una señal de clear. En este caso, ejemplo, es un clear active low. Eso quiere decir que cuando la señal clear es 0, el reset, el Q entra en reset. Eso lo vemos en esta tabla. Cuando la señal es 0, no importa que Q vale 0. Es decir, la señal clear lo que hace es actuar independientemente del enable. ¿Sí? Lo usamos esa señal normalmente para hacer un reset, para llevarlo a un estado conocido, por ejemplo, cuando encendemos un sistema o cuando el ruido cambió un cambio en el valor que no sabemos cuál es y lo queremos llevar a un valor conocido. Una vez que entra, ahora en este caso el enable es 0, por lo tanto en la primera etapa que yo tengo 0, 0, el valor no va a cambiar, se mantiene. Luego en la segunda etapa, el que está habilitado S1 R0 me da causa un Q igual a 1. En la siguiente etapa 1, 1 me da un valor que yo no sé cuál va a ser. En realidad va a depender de la arquitectura interna. Pero lo interesante es que cuando deshabilite nuevamente, yo no sé qué valor se va a quedar guardado en Q. Sé, por ejemplo, que Q negado va a volver a ser el Q, el negado del Q, pero yo no sé, no puedo predecirlo. Por eso es que aparece este análisis. Ya en un sistema va a ser algo que no sabemos realmente, no lo podemos predecir. Así que cuando esto sucede, podemos poner un clear o podemos llevar mediante las entradas a un reset que lo tenga, y luego hacemos un hold con el 0, 0 y luego lo volvemos a hacer set con S igual a 1. Por favor, repasen estas curvas con más detenimiento y calma. Unas anotaciones últimas, ¿verdad? Hay variaciones, por ejemplo, en lugar de que S igual a 1, R igual a 0, haga Q igual a 1, se puede hacer al contrario, depende de la arquitectura. Se puede tener, en lugar del clear, te pueden tener active low o high preset, es decir, se va a hacer 1, etcétera. Se pueden combinar los dos. Hay varias modalidades. Ustedes lo ven ya específicamente cuando vean. También hay veces que se hacen algunas modificaciones en el sistema para forzar un reset en lugar de tener una inválido, por ejemplo 1, 1.
que me dé Q igual a 0 y Q negado igual a 1, o por el contrario, que me dé Q igual a 1 y Q negado igual a 0. Dos sistemas, dos ejemplos comerciales son el 14043B y el 44 de OnSemi. Aquí tenemos, son 4 latches, que en realidad el enable lo que hace es poner un sistema high, es decir, y aquí tenemos lo que les decía hace rato, aquí con el 00 no tenemos cambio, pero con el 1 hacemos un set, y con el 1 en el reset hacemos un 0. El 1, 1 queda 1 porque eso es algo interno en el sistema. Es inválido, pero que es interno al sistema. Aquí lo que activa es el 0. Set 0, reset 1 me hace Q igual a 1. Vamos al siguiente, que es un poquito más utilizado, el data latch. A veces en las estructuras ponen el SR, lo que pasa es que el data latch es básicamente lo que hace es forzar que el R y el S siempre estén negados, pero eso hablamos después con la arquitectura. El data latch aquí está, tiene una entrada que es para el dato, el DAE, y una otra entrada que es un habilitador. Y podemos dar una descripción verbal, ¿verdad?, del asunto, que dice: cuando está activado, Q sigue a D, es decir, lo que tenga en D automáticamente pasa a Q. Hay un retardo, pero en el caso de ideal no, ese retardo es 0, ¿sí? Y cuando el enable se desactiva, entonces el último valor que se leyó para el data latch es el valor que se utiliza, que se guarda, perdón. Aquí están las tablas de verdad, en este caso con un enable active high. Si vale 0, D no va a tener ningún efecto y Q simplemente se mantiene. Si vale 1, entonces el valor de D pasa a ser parte de Q. En este otro caso, que es active low, la señal habilitadora, que es activo en bajo, pues se intercambian los valores de 0 y 1 en la señal de habilitación. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de curvas. Aquí está la curva de D. En esta parte la señal, el latch está habilitado, por lo tanto el enable dice que Q1, por lo tanto Q va a seguir a D, y es lo que hago, simplemente Q. Realmente va a tener un ligero retardo, pero recuerden que dijimos que no lo íbamos a tomar en cuenta. Cuando se deshabilita, en todo este espacio no va a cambiar porque está deshabilitado y el último valor que se leyó es el que queda. Aquí nuevamente en este pedazo va a seguir a D y al final el último valor de D que se leyó es el que se queda. Por favor, revisen estas curvas y verifiquen que han entendido. Se puede poner un clear. Recuerden que el clear lo que hace es simplemente brincarse al enable y hacer el clear. Q igual a 0. Aquí está en active high, Q igual a 0 en active low. ¿Sí? Una vez que el clear está, no está activo, pues entonces entra la tabla común y corriente para nuestro data latch, de latch. ¿Sí? Ahora vamos a hacer unas aplicaciones de este data latch, ¿verdad? Aquí, perdón, antes de eso, aquí tenemos la acción clear. Aquí hicimos el clear. Simplemente aquí hicimos un clear mientras está habilitado. Forzamos el 0 automáticamente, a pesar de que D valía 1. Nosotros forzamos el 0. Ahora vamos aquí a poner unos ejemplos. La primera aplicación es el tier del registro. Aquí está lo que se llama un registro paralelo, ¿verdad? Este es el sistema subsistema de modelado. Aquí está el enable active low, que es que cuando este es 0, este de 3 pasa a Q3, el de 2 pasa a Q2, de 1 pasa a Q1 y de 0 pasa a Q0. Aquí tengo yo un registro de 4 bits. ¿Sí? Ahí guardo un nibble. ¿Sí? Entonces, en general, un registro de n bits es simplemente un conjunto de n latches que están controlados por la misma señal. Aquí tenemos una arquitectura, un modelo de arquitectura.
tenemos 4 data latches iguales, todos controlados por la misma señal habilitadora. Se le llama paralelo porque los 4 valores entran al mismo tiempo o se pueden leer al mismo tiempo si es posible. A este tipo de registros también se acostumbra llamarles registros transparentes porque cuando están habilitados la señal de entrada simplemente aparece en la salida. ¿Sí? Interesante, este tipo de registros recibe un modelo lingüístico donde simplemente damos el número binario hexadecimal o decimal equivalente a la salida. Recuerden que ese número binario decimal o hexadecimal no es un número, simplemente es una notación que tenemos para decir cuáles son los ceros y los unos en nuestro registro. Aquí tenemos un sistema comercial que tiene 16 bits agrupados en 2 bytes. Aquí tenemos el diagrama lógico de uno de los bytes y ven ustedes que ahora tenemos un three-state inverter, de manera que cuando no se puede, cuando no está habilitada la salida, se tiene un Z a la salida. Latch enable para poder establecer el cambio, ¿verdad? Las entradas me dan las respectivas salidas. Y aquí cuando estamos en el valor deshabilitado, automáticamente el O0 se mantiene. Este es uno del OnSemi, de la compañía OnSemi o ON, que es una filial de Fairchild. Y aquí en esta dirección encuentran ustedes la hoja de datos. Aquí tenemos uno de Texas Instruments, ¿verdad? Similar, solamente que es un byte el que se tiene aquí, un byte, un registro de un byte. Y aquí tenemos la arquitectura interna. En este caso tenemos el control de esta parte, solamente de esta parte, ¿sí? Esta es la parte externa, de aquí viene el dato, es para un bit, todos los bits son controlados por esto y tienen este mismo de data latches, de three-state, perdón, a la entrada. Cuando el CS vale 1, aquí tengo un 0, por lo tanto aquí tengo 1 y simplemente hay una desconexión entre el RAM y el sistema externo, ¿sí? Cuando este vale 0, entonces aquí tengo un 1 y ya lo que va a determinar que estoy haciendo es esta señal RW, que es para read o write. Si yo tengo R igual a 1, aquí tengo un 0, quiere decir que tengo un 1, quiere decir que yo no puedo meter datos, no puedo escribir, pero sí puedo leer lo que tengo. Si yo pongo 0, aquí tengo un 0, aquí tengo un 1, ya no puedo leer lo que tengo y esto va a ser entonces habilitar esto y puedo escribir nuevos datos y borrar lo que tenía antes. Ahora vamos a ver a dónde van ese data in y data out. Este es solamente un bit de una de las palabras, la palabra J, y este va a ser el bit K, que se guarda en este data latch, ¿sí? Hay variantes, pero eso lo pueden ver ustedes en otro lado también. Entonces aquí viene el data in de hace rato, el mismo data in que vimos en la transparencia anterior. Y aquí tengo el data out de la transparencia anterior también. Este es el output enable que habíamos mencionado que controla. Fíjense que si este vale 1, entonces este va a valer 0. Y este three-state me desconecta y no puedo bajo ninguna circunstancia leer lo que tengo guardado, ¿sí? Si este word J vale 0, entonces este vale 0, quiere decir que este data latch está deshabilitado, no puedo escribir. Y esto también vale 0, tampoco puedo leer. Es decir, está totalmente desconectado este bit cuando este word J, señal word J, está en 0. Ahora, cuando word J igual a 1, dijimos que si este es 0, este
es 1, se conecta, esto se conecta y yo puedo leer lo que tengo. Y como quiero leer, quiere decir que R lo voy a tener igual a 1 para que tenga aquí un 0 y esto yo no puedo escribir. Aquí esto no va a entrar nada. Si tengo el OE igual a 1, aquí tengo un 0, esto no puedo leerlo, ¿verdad? Y esto lo pongo en 0 para poder escribir ya aquí. Así que yo puedo controlar lo que entra a este bit mediante estas dos señales y esta señal adicional que se genera internamente, como vamos a verlo en un momento más. En forma simple escribo esto, estoy obviando las dos señales, estoy obviando esta parte y solamente estoy poniendo el data in, el data out, o sea, esta línea y esta línea. Estoy poniendo la señal solamente para indicar que esto es para entrar al data latch que está aquí. Recuerden, puse aquí el bit K, que consiste en el data latch y las señales RW y OE output enable, ¿sí? Y con esto vamos entonces a la arquitectura ya final. Este es un ejemplo nada más porque se tiene similar, pueden ser 4, 8 bits, lo que sea, pueden ser muchos bits, ¿verdad? Todos los que están en forma horizontal forman una palabra. Esta es la palabra 0, la palabra 1, la palabra 2, la palabra 3, que está siendo habilitado mediante un decoder. Acuérdense del decoder. Lo que yo pongo aquí es el número de la salida que se activa. Entonces, si yo pongo 00, se activa el Y0, quiere decir que se activa la palabra 0 y las otras están totalmente desactivadas, es como si no las tengo. Solamente puedo entrar o leer lo que tengo en esta palabra. En el próximo video vamos a ver el caso de los flip-flops.